Capítulo 7. Y finalmente vamos a terminar el capítulo 7. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me extendí mucho? Yo creo que el propósito de Nehemías era, claro, había mucha gente ahí y esta gente necesitaba saber de dónde venía para saber qué había hecho, qué habían hecho sus antepasados. Y de hecho el primer sermón se trataba acerca de eso. ¿Quién de nosotros no quiere una familia que sea de testimonio del Señor, que al llegar al cielo puedan reconocerse y ver todos los galardones que el Señor ha dado a los suyos? Creo que todos lo deseamos. De un texto que muchos suelen saltarse, hemos tenido al menos 7 sermones de todos estos hombres que dejaron su comodidad de Persia, en Persia, para tomar las promesas de Dios hechas alguna vez a su padre Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Es cierto que Israel estaba en Persia como castigo, pero recordemos que Dios, tan hermoso como es Él, los había acompañado en su castigo y había hecho prosperar a muchos allí en Persia. Dios les había dicho por medio del profeta Jeremías que ellos debían prosperar. Ellos se encontraban en Persia y no conocían otra realidad que esa nueva ciudad. Ellos ya no conocían Jerusalén, ya no tenían tierras ahí, ellos habían prosperado allá. Y el Señor les había dicho, ya es hora de regresar. Tienen que dejar todo lo cómodo, todas sus riquezas, todo lo que habían hecho en Persia, e ir a un lugar destruido. No había templo, no había nada, solamente enemigos fueron a encontrar, y estos hombres quedaron registrados en esta genealogía. Daniel y sus amigos habían llegado a la corte real. Zorobabel era gobernador, Mardoqueo era juez, Esther llegó a ser emperatriz y Nehemías era copero real. Jeremías le había dicho alguna vez a los israelitas, cuando lleguen allá, esto está en Jeremías 29, cuando lleguen allá a su cautividad en Babilonia, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, tengan hijos, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no disminuyáis, dice. O sea, no dejen de crecer como pueblo. Y procuren la paz de la ciudad a la cual los iré a transportar. Es decir, procuren que en la ciudad donde van a estar, en Babilonia, en Persia, donde estuvieron, no en Susa, estuvieron en el río Quebar, ahí donde quiera que estén, prosperen y rueguen por esa ciudad al Señor. Lejos de ser una carga para la nueva ciudad, el Señor les dice, rueguen por la ciudad a donde van, ahí donde están exiliados en su castigo, rueguen por esa ciudad al Señor, porque en la paz de la ciudad ustedes tendrán paz. Y eso es lo que habían hecho. Daniel había llegado a la corte, Zorobabel era gobernador, Mardoqueo era juez, Esther llegó a ser emperatriz y Nehemías era copero real, entre muchos otros. Así muchos habían prosperado, pero el Señor los deseaba de regreso. No era el propósito del Señor tenerlos cómodos, era tenerlos cerca. Ese era su propósito. Así que, hermanos, desde ya está la elección entre nosotros y el Señor. Que el Señor, más que nuestra prosperidad terrenal, más que tengamos bienes y posesiones, lo que quiere es tener una relación con nosotros. Llama a su pueblo de la comodidad y le dice, ustedes tienen que estar acá. Hagan el templo, yo voy a estar en el templo y ustedes tienen que estar cerca de mí. Él había prometido colocar su presencia en medio de su pueblo y su presencia especial no estaba en Persia. Ellos debían regresar a Jerusalén, que Persia era un lugar idílico, era un día de vacaciones. Persia era muy hermoso. Bueno, las ciudades de Susa, por ejemplo, eran ciudades muy hermosas. En Babilonia se dice que estaban los jardines colgantes, no sé si lo han visto, tal vez por ahí. Una de las 7 maravillas del mundo, era una ciudad impresionante, pero ellos no debían estar ahí, debían estar en Jerusalén, destruida, pero en la ciudad del Señor, donde Él estaba, donde había prometido estar con ellos. Esa es la gloria de todos los hombres, la gloria de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dejaron la tierra y de donde estaban para habitar la tierra del Señor, para habitar con el Señor. De hecho, Abraham dice que deja la tierra de los caldeos en Génesis. ¿Cuál es la tierra de los caldeos? Babilonia. Lo que llegó a ser alguna vez el imperio de Babilonia.
y posteriormente conquistado por el imperio persa. Había de todo, había líderes, ancianos, judíos de a pie, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes, etc. Pero había un grupo especial que no era tan especial. Versículos 63 y 64. Y los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Es decir, hay un grupo de sacerdotes que no eran sacerdotes. Se supone y sabían que eran sacerdotes, en términos prácticos, tal vez de tradición oral, pero nunca se encontró un registro de la tradición de ellos. Y para eso es Crónicas. Crónicas lleva el registro de los sacerdotes. Y dice Esdras, yo soy sacerdote. Era el registro. El versículo 65 nos dice que el gobernador les dijo que no participaran de las cosas del sacerdocio, porque consultarían al Urim y al Tumim. No sé si pudieron verlo, el Urim y el Tumim. Para quienes no lo recuerden, el Urim y el Tumim eran dos piedras puestas en la pechera del sumo sacerdote y debían utilizarse para discernir la voluntad del Señor. Nadie sabe cómo eran, nadie sabe cómo se utilizaban, pero estas dos piedras las utilizaba el sacerdote para invocar al Señor y que el Señor le diera la voluntad y poder tomar una decisión. No es muy claro cómo se utilizaba, pero según la tradición judía, parece que la tradición judía había heredado el procedimiento. En ese entonces, el gobernador era Zorobabel, así que Zorobabel fue el que les dijo, no asumen el sacerdocio, hasta que consultemos el Urim y el Tumim. ¿Quién tenía el Urim y el Tumim? Jesúa. Jesúa era el sumo sacerdote. Tenían que consultar ellos con el Señor para ver si tomarían el sacerdocio, que era delicado. Versículo 63 dice, y de los sacerdotes, los primeros, los hijos de Abaía. ¿Quiénes eran los hijos de Abaía? No sabemos, pero están acá. Gloria al Señor. Siguiente, los hijos de Cos. Parece que aunque en aquel momento no pueden dar cuenta de su genealogía sacerdotal, en este momento los de Cos están excluidos, no pueden ser sacerdotes. Parece en este momento, pero sí pudieron establecer su línea sacerdotal. En ese momento no. Cuando hace Esdras la genealogía, no pueden. Pero cuando lo leen con Nehemías, ya son sacerdotes. Cuando llega Esdras desde Persia, 80 años después, recuérdense que Esdras del 1 al 6, Zorobabel. Del 6 al 10, 80 años después. La primera historia es de Zorobabel, la segunda es de Esdras. 80 años después, del 6 al 10, cuando llega Esdras, ya encuentra a los hijos de Cos instituidos como sacerdotes. Un tal sacerdote Meremot, hijo de Urías, pesó los regalos de plata y de oro y los utensilios. ¿Se recuerdan? Esdras llegó con una caravana de regalos y lo recibieron y levitas tenían que contar. ¿Quiénes contaron? Meremot. Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Además, este señor Meremot, que es de los hijos de Cot, según Nehemías 3:4 y Nehemías 3:21, restauró una pared de los muros de Jerusalén. Una pared que estaba después de la puerta del pescado y otro tramo después en la casa de Eliasib, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Un orgullo para la familia de Cos. Cuando llega no puede establecerse si son sacerdotes o no, pero cuando llega Esdras, 80 años después, ya ellos ya son sacerdotes. Han contado el dinero. Años después construirán una pared de la ciudad de Jerusalén. Dos pedazos de la pared, de hecho. Primero de Crónicas. ¿Quién escribió Crónicas? Esdras. Primero de Crónicas 24, ya cuando Esdras hace el registro de todas las genealogías, registra a Cos. Este Cos
los de Cos son la séptima casa sacerdotal. Qué orgullo ser de la familia de Cos. No pudieron establecer su raíz, pero después pudieron y quedaron plasmados en el libro de Esdras, Nehemías y Crónicas. Por cierto, esto es algo que yo no dije intencionalmente cuando prediqué de Esdras 2, porque en el momento de censarlos no se sabía que los hijos de Cos no pertenecían a ningún lugar. Pero cuando Nehemías ya está leyendo otra vez esta genealogía, 100 años después, ya pueden ver todo lo que hicieron Cos y sus hijos. Pero todos los hijos de Cos, porque Cos ya estaba muerto. Versículo 63. ¿Cuál falta? Y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. ¿Quién es este Barzilai? Vamos a hacer un recuento histórico. Cuando David empieza su decadencia, uno de los momentos importantes era cuando él huye de Absalón, su hijo. Y hay un hombre rico que financia parte del viaje de la huida de Absalón, que era, ¿quién creen? Barzilai. Muere Salomón, colgado, atravesado, y regresa David a Jerusalén, y Barzilai dice, yo ya estoy grande, mejor déjame quedarme en mi ciudad y ve tú. Este es Barzilai. Este texto sugiere que Barzilai era una línea sacerdotal de los que no pudieron, o sea, sus hijos no pudieron rastrear esa línea, solamente saber que eran tal vez de Barzilai, el Galaadita. También dice el texto que estos herederos hombres de Barzilai se llamaron así por el nombre de ellas, de sus hijas. ¿Cómo así? Parece que Barzilai solo tuvo hijas y que cuando se casaron varones, uno tal vez o dos, con alguna de ellas o solo una, estos hombres tomaron el apellido de su suegro y empezaron a ministrar como sacerdotes. Por eso dice que tomaron el nombre de las mujeres, de sus mujeres, o sí, de Barzilai, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Versículo 63, y se llamó del nombre de ellas. Parece que ellas eran de la tribu de Leví, de la línea de Aarón, y los que se casaron con ellas fueron los que llegaron a ser sacerdotes. Hoy sí, ya están contados todos los hombres y mujeres que habían dejado Persia para asumir el reto de una nueva tierra, una tierra desértica, destruida, abandonada y solamente asumida por la promesa y la adoración del Dios verdadero. Están contados, censados. Todos ya han visto sus padres, lo bueno que hicieron, lo malo que hicieron. Algunos tomaron el sacerdocio, otros lo abandonaron, algunos se casaron con mujeres extranjeras y corrompieron la adoración, dejaron a sus mujeres. Otros u otra familia fue la que se casó con la familia del enemigo de Nehemías, y hay de todo en la familia. 100 años desde Zorobabel hasta Nehemías ha pasado de todo, algunos buenos y otros malos. Pero Nehemías 7 no se termina así. Ahí, versículo 66. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Cuando el Señor le dijo a través de Jeremías, vayan y prosperen en la tierra, ellos fueron y prosperaron en la tierra. Cuando Ezequiel está en el pináculo del templo, en la puerta del templo, viendo a todos los hombres que se van a morir, y dice, Señor, ¿dejarás algún remanente? ¿Dónde estaba el remanente? En Babilonia, prosperando. El Señor jamás los abandonó.
Así es nuestro Dios. Versículo 70. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. No llegaron pobres, llegaron con todos sus tesoros. Y es que cuando salen de Persia, con este primer viaje con Zorobabel, los israelitas que no se fueron, llenaron las arcas de tesoros. Y Ciro, que era en ese momento el emperador, dice, vayan y yo les voy a dar dinero para que vayan. Y llegan ricos ellos a Jerusalén a construir el templo. Después con Esdras vuelve a pasar lo mismo. El rey, que en ese momento ya no era Ciro, sino que era Artajerjes, le dice, aquí están los tesoros, vayan y prosperen. El Señor estaba trayendo abundancia y abundancia del lugar de su esclavitud. Exactamente como había pasado con Egipto. ¿Cómo salieron de Egipto? Con sus bolsas cargadas de oro. De veras que hace falta ser muy insensato para ver que el Señor, a pesar de todo lo que hizo con Israel, los estaba prosperando y los estaba bendiciendo. Con todo y el duro corazón de Israel, el Señor siempre los cuidó. Y cuando los castigó, fue cuando ya colmaron su paciencia y dudaron de su bondad. Fue ahí donde los castigó. Y aún en el castigo, el Señor les dio lo que quiso. Porque Israel quería regresar a Egipto y le dijo, ¿sabes qué? No voy a ser tan malo para regresarte a Egipto. Te voy a dar un castigo menos severo. ¿Cuál era el castigo? Van a morir en el desierto. ¡Qué cruel! Era peor que regresar. Pero es que ellos no querían entrar a la tierra prometida. Si no querían, bueno, pero no los voy a regresar. No soy tan mal. De hecho, el Señor no es absolutamente mal. Sin embargo, este nuevo éxodo, en 3 partes, con Zorobabel, Esdras y Nehemías, ellos asumieron el reto y el Señor los bendijo. Y más que asumir el reto, el texto nos centra en una idea. Todos dieron para el reino. Dios, la cabeza de Israel, había solicitado de ellos su entrega total y ahora ellos habían puesto su bolsillo de primero. El gobernador y los ancianos por sus familias, todos dieron de sus riquezas. Ojo que se mencionan solamente a los padres en representación de todos los familiares, es decir, solo las cabezas de familia. Todas las familias dieron a través de ellos. Nuestra contribución colectiva, hermanos, fortalece la comunidad de fe. Cada vez que damos, no solo apoyamos las necesidades físicas de la iglesia, necesidades físicas necesarias, sino que también promovemos un lugar donde la adoración y el servicio a Dios puede prosperar. Las ofrendas no son completamente innecesarias como algunos piensan. Al contrario, si son bien utilizadas, son para la honra del Señor, el fortalecimiento de la comunión de los hermanos y también para que la iglesia pueda llevar a cabo su misión. En resumen, Nehemías 7, 66 a 73 nos enseña la importancia de cada miembro de la comunidad, aunque nadie se recuerde de los demás. Cada miembro es importante y cada miembro vale delante del Señor. Aunque nuestros nombres no estén escritos en ninguna genealogía, están escritos en el libro de la vida y eso es lo más importante. El Señor nos llama a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la obra del Señor. Preguntémonos, ¿cómo podemos ser más generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos para apoyar la misión de nuestra iglesia? Porque más que hablar de la iglesia en general, el Señor nos ha puesto aquí y ahora. Recordemos que 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así dice, Dios ama al dador alegre. Es que el Señor no condiciona su amor, no lo condiciona en términos generales, pero se agrada más del hijo que conoce las necesidades del reino
Que esa verdad nos guíe mientras buscamos contribuir generosamente a la obra de Dios, entendiendo que cada aporte, por muy pequeño que yo crea que es valioso y significativo. A la luz de estos grandes tesoros, no sabemos cuánto contribuyó cada familia, pero cuando todos contribuyeron se volvió un gran tesoro con lo cual podía ministrar. Y vean que no solamente ministraron por medio del oro y la plata, sino que también entregaron ropas sacerdotales. De aquí coge muchos, por ejemplo, los católicos romanos para decir, voy a utilizar el dinero para que ellos vistan con esas sus casullas, en sus sotanas. Eso no tiene ningún sentido en el nuevo pacto. En el antiguo pacto sí, porque el Señor les había dicho, ustedes tienen que vestir así. Y les había dado todo el diseño de cómo vestían los sacerdotes. Pero ahora no tiene sentido. La obra del Señor tiene otro propósito y nosotros debemos cumplirlo. Los líderes dan el ejemplo al ser los primeros en contribuir generosamente. Su ejemplo inspira a todo el pueblo a seguir el liderazgo y dar de lo que tienen para la obra del templo. Aquí vemos entonces, hermanos, una demostración clara de cómo la generosidad empieza con aquellos que tienen posiciones de liderazgo, motivando a otros a hacer lo mismo. ¿Cómo estamos utilizando nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras energías? La generosidad es una expresión de nuestra fe y de nuestro compromiso. ¿Quieren ver qué tan grande es su fe y qué tan grande es tu compromiso? Vean cómo están comprometidos con la obra del Señor. No solo se trata de cumplir una obligación, sino se trata de dar con alegría y con gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque ninguno hubiera tenido tales tesoros si no hubiera abandonado la ciudad. Es cierto, ellos estaban prosperando en Persia, pero fueron más ricos cuando dejaron Persia y fueron a Jerusalén. Tenían más que trabajar, pero eran más ricos. Llegaron sin nada a una tierra desierta, pero tenían más porque el Señor los estaba acompañando. Él les había provisto de todo lo que necesitaban. Cuando damos nosotros, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos contribuyendo en el avance del reino de Dios. La historia de los indocumentados, por ejemplo, contrasta muy bien con nuestra propia historia. Los gentiles, hermanos, nosotros los gentiles que no somos judíos, no tenemos pedigrí, ni mucho menos sangre azul, ni partidas grandes de genealogía, pero no las necesitamos con Cristo como nuestro hermano mayor y Señor, y al Padre como nuestro Padre. Él es para nosotros la promesa de que somos hechos parte de su familia, no solo espectadores de algo que pasó hace mucho tiempo. Somos realmente participantes de la construcción del templo aquí en medio de nosotros. Solamente aquellos que no lo valoran no se pueden dar cuenta de que Cristo está obrando en la vida de cada uno. No solamente está obrando en mi vida, sino el que está a la par mía. Por eso cada uno es valioso. Y por eso Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 5, que vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, pero nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos parte del pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia en Jesús. No necesitamos entonces largas genealogías ni ningún tipo de pedigrí, porque en Jesucristo hemos sido partes de su familia y partes del templo como piedras vivas. Así que no deberíamos de ninguna manera pensar de forma individual, sino en cómo el Señor actúa también en los demás, porque yo no soy la iglesia. Todos somos la iglesia. No tiene ningún sentido decirlo de manera egoísta. Cuando las personas dicen, es que yo no me congrego porque la iglesia está, yo soy la iglesia. No, usted no es la iglesia. La iglesia somos todos. Hace falta ser demasiado egoísta y egocéntrico para pensar que solo yo soy la iglesia y que yo solo puedo construir el templo del Señor, cuando las piedras vivas deben convivir unas con otras para construir el templo del Señor. Tal vez alguna vez lo veremos, pero cuando Salomón construye el templo, cuando mandan a cortar las piedras, no las cortan en Jerusalén.
¿Sí han leído esa parte? No las cortan en Jerusalén. Porque dice el Señor que en la construcción no debía haber ni un ruido, ningún alboroto, nada de ripio. Se hacía en la cantera. Después solo las transportaban y las colocaban. Así nosotros, hermanos, somos construidos, pero construidos con los demás, para después congregados ser construidos en la devoción al Señor. Nuestro nombre está en la genealogía de la vida, del libro de la vida, donde están escritos todos los nombres de nuestros hermanos celestiales para la gloria de Jesucristo. Estas personas que están acá, y los de Omán, y por los que oramos, y por los que no están aquí hoy, y nosotros, por Él estamos unidos, y de Él somos nosotros, y a Él le debemos nuestra adoración. Y por eso esta genealogía es importante. Oremos, hermanos. Señor, somos parte de algo mucho más grande que un pequeño grupo. Somos parte de tu iglesia, Señor, de tu reino avanzando, de tú conquistando las naciones, de ti, Señor, aplastando a Satanás. Pero solamente, Señor, somos parte hasta que nos damos cuenta de que cada uno de nosotros vale y tiene algo que dar al reino de Cristo. Mucho tiene que ver con nuestro dinero, con nuestro tiempo, Señor, con nuestra vida, con nuestros talentos, nuestros dones. Así que, Señor, que esta genealogía, con muchos nombres, muchas personas que probablemente no sabemos quiénes fueron, son para nosotros testimonios de que no hace falta un gran nombre para entregarse a ti. Y otros señores sí conocemos qué ha pasado con ellos. Y algunos han tenido gloriosas familias, porque han sido gloria para ti. Y otros han tenido una familia que deshonra. Nosotros, Señor, no queremos ser de aquellos que tienen familias que te deshonran, que se constituyen tus enemigos. Así que, Señor, ayúdanos a comprometernos primeramente con los nuestros y después con tu cuerpo, con el cuerpo de Cristo, para que podamos, Señor, cada uno ser piedras vivas. En el nombre de Jesús. Amén.